seguimiento del tema de la mañana, ¿verdad? Que era la expulsión, tránsito, retorno y sus consecuencias. Vamos a abordar 4 temas que para OIM, la organización que represento, es realmente un honor poder acompañar a los ponentes, porque son 4 temas que apoyamos en todos los países de la región y pues son de mucha relevancia. El primero que nos va a presentar Javier Urbano trata de, en base a todos los cambios y la complejidad que vimos de los flujos migratorios actuales, cómo tenemos que redefinir, repensar desde la investigación las políticas migratorias, pasando de un enfoque, entiendo, securitario hacia un enfoque integral y de cooperación en la parte migratoria. Después, diría yo, podemos enfocar en 2 consecuencias que pueden ser negativas desde la perspectiva de la migración, que es cómo interactúa la migración con los aspectos de salud, desde la salud pública, y entiendo un tema interesante, cómo el estrés ligado a la migración o a la integración va a interactuar, ¿no? Entonces, muy interesante. Después vamos a tener un cuestionamiento en un tema que mucho lo hemos comentado, que son las niñas migrantes, y entiendo también que vamos a profundizar y tener como una perspectiva un poco novedosa que nos va a seguir adelante en la reflexión. Y finalmente concluiremos otra vez con un tema de política pública, que creo que tiene mucho sentido también hacer ese cierre, y nos va a presentar Úrsula Roldán cuáles son los impactos del plan para la prosperidad en la parte de la política migratoria en Centroamérica. Así nomás, para no quitar tiempo, voy a invitar a Javier Urbano, que es coordinador del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, a presentarnos su ponencia en 20 minutos, por favor, sobre la movilidad migratoria contemporánea, retos para la elaboración de una política integral. Muy buenas tardes. Voy a intentar ser muy breve porque quisiera presentar a ustedes algo, espero, bastante rápido en términos de qué deberíamos hacer. Y quiero empezar con la anécdota, ¿por qué estoy presentando esto? Y esto es fundamentalmente porque de pronto me molesté con un legislador mexicano porque decía política migratoria integral. Ya lo comenté con algunas colegas, que a cómo molestaba con el tema de política migratoria integral, y yo hice una broma bastante mala, no le gustó, y porque le pregunté, oye, ¿cómo se mide eso? Y la broma fue, es por kilos, por metros, por litros, ¿cómo se mide la política migratoria integral? La contestación no fue muy agradable, pero sin embargo denotó que solamente era una entelequia. No se sabía que era el asunto de una política migratoria con la palabra subrayado integral. De forma tal que yo, un ejercicio de ocio, dije, ¿qué significa esa cosa? Y lo presento aquí. Todo es derivado de una inquietud muy personal, porque me harté francamente de que alguien me repitiera constantemente como queriendo vender cacahuates qué es la política migratoria integral. Ahí lanzo la propuesta. Evidentemente faltarán cosas, pero lo que sí quiero es quitar esa narrativa de lo único que es la política migratoria es la medición del éxito en función de cuánta gente contienes en una frontera. Esa es la política migratoria integral, parecerse para muchos. Si no, noten México, noten Centroamérica, noten Europa, y van a ver que la narrativa, por lo menos en hechos concretos, es mi éxito de política migratoria solo está medida en función de cuánta gente detengo y cuánta gente deporto. Eso es lo único que se mide hoy. Dicho esto, planteo a ustedes cómo era. Pareciera ser, y voy hasta el final, pareciera ser que hasta los 70s, mediados de los 70s, había una sola demanda para el tipo de gestión de política migratoria. Era para una persona sola, joven y en una edad de trabajo bastante explotable, y muy importante, solo tiempos muy concretos de estancia. Y para esto, evidentemente, había un tipo de demanda muy concreta. No había tanta variedad en los perfiles migratorios y, por tanto, la demanda a la cual respondía el Estado era una demanda muy uniforme. La complejidad viene después, porque luego después nos encontramos con esto. Y eso es mediados de los 70s. El esquema de voy a explotar migrantes después de la Segunda Guerra Mundial porque me sirven mucho para reactivar el mercado, para poder reactivar la economía de mis naciones, ya no me sirve. Y 73-75 se acaba esa idea de los convenios bilaterales.
¿En dónde radica el cambio fundamental en el cambio de perfil de los migrantes? Fundamentalmente porque el migrante es secuestrado, y digo secuestro porque esa movilidad temporal, idas y vueltas, va a ser impedido a partir de las políticas de inmigración cero. El migrante ya no va a querer ir a su país de origen porque ya no va a tener posibilidades de volver tan fácilmente, de forma tal que va a tomar la decisión de quedarse e iniciar un proceso de asentamiento definitivo. La figura de la migración temporal va a terminar y por tanto va a empezar a cambiar las formas, las cantidades, la masividad y fundamentalmente la tipología, los tipos de migración, que si en los 70s eran regularmente uniformes, a partir de los 70s y 80s muy puntualmente van a cambiar una variedad enorme. ¿Dónde estoy indicando a ustedes la propuesta? Que cambiando el perfil o la variedad van a aumentar los tipos de demandas de servicios, demandas de atención, demandas de gestoría. Ya no debo atender a un migrante con un perfil, sino a muchos migrantes con diversos perfiles y diversas demandas. Entonces, en ese sentido, cuando digo que hay un secuestro de migrantes, es que la autoría de la modificación del perfil del migrante es del país que recibe, no es del país que expulsa. Él cambia el perfil porque él modula. Él va a modular como si fuera una llave de agua el perfil del flujo migratorio contemporáneo. Por tanto, habría que distribuirnos las culpas. Digamos, si acá somos culpables de la movilidad, allá son culpables de las modulaciones. Por tanto, es un problema de dos, no es un problema de uno. Y por supuesto, de forma tal que si cambia, por supuesto, si secuestramos a un migrante que va a terminar reunificando a su familia, evidentemente cambiamos los perfiles. Ahora ya no es el joven, es toda la composición de la familia. Y por tanto, reitero, aquí las demandas de intervención o de atención, de protección, de promoción, van a cambiar radicalmente, ¿sí? Dicho esto, evidentemente, y me quiero centrar al principio, la definitividad es lo que va a caracterizar en adelante. Ustedes recuerden que si un Estado tiene una migración homogénea, tiene un tipo de respuesta. Por citar un caso, un turista viene a un país, gasta sus dólares y el Estado dice, qué maravilla, ya se va. Pero si se va a quedar, tendrá que asumir otro tipo de respuestas, la educativa, la cultural, la religiosa, la del idioma, y por tanto las respuestas son más complejas por la demanda y por la definitividad de la estancia del migrante. En ese sentido, evidentemente, yo cito el caso solo mexicano hoy, digo textualmente, no es solamente disfuncional, tengo muchos adjetivos para la respuesta institucional, solo pongo una por ser un poco menos agresivo y menos aguafiestas con el tema. Ahora bien, ¿dónde va a cambiar? Evidentemente, el pináculo de la forma de interpretar la migración es esta fecha puntual que ustedes conocen, que no hay que resumirla, solamente decir que a partir de ese momento se consolida, no se inaugura, se consolida la forma de leer los flujos migratorios. No digo que aquí se inauguró la narrativa, digo que aquí se reafirmó y que por tanto se volvió un esquema transversal en las políticas públicas, si no veamos a México, si no veamos a Europa, si no veamos al Mediterráneo, para ver que efectivamente el tema de la securitización de la migración va a generar ahora la gran lectura sobre qué es el migrante. Securitización equivale a voy a aumentar el costo de la carne humana. No es solamente cierras fronteras, es haz más cara el tráfico, haz más cara la movilidad y por tanto quien gana al final del día es el que trafica. Si antes del 11 de septiembre eran $500 por mover una persona de frontera a frontera en Estados Unidos, hoy cuesta $8,000. No tienen la culpa otros más que las políticas de seguridad que hacen que el tabulador del costo del traslado se eleve. Por tanto, la culpa no tiene que ver más que con una política pública que integra a un mercado de compraventa de crimen organizado a la persona auspiciada o influenciada por una política de seguridad. Más seguridad, más caro pasar. Más caro pasar, más ingresos para el traficante de personas o para el que trata. Por tanto, el ganón de siempre, el que gana es el que trafica, el que pierde siempre, por supuesto, es el migrante, ¿sí? Ahora bien, cuando empecé yo a revisar esto, yo me encontré con dos reflexiones muy puntuales. Cuando todo el tiempo preguntaba, oye, dime qué es política migratoria integral, todo el mundo me repetía, bueno, es que cuando entran
hay que registrarlos. Y cuando salen hay que registrarlos. Perdón, es política de extranjería y todo lo demás es una línea. Lo que me planteaban los legisladores y mucha gente del gobierno. Y yo planteaba, oye, y cuando transitan, cuando se asientan, cuando retornan, ¿esto no es un círculo en vez de una línea? Entonces yo comencé a pensar, creo yo que la política migratoria integral es aquella que va a revisar, evaluar, gestionar e intervenir en todos los ciclos de movilidad del migrante, desde que sale hasta que retorna. Se entiende, por tanto, política migratoria integral, es mi lectura y se las propongo, aquella política en donde hay una responsabilidad concurrente. Muchos concurren, depende del momento de la movilidad del propio migrante. Por tanto, el plan que propongo aquí es que la persona cuando sale, cuando transita, cuando se asienta en el país que lo recibe, cuando decide retornar o lo hacen retornar, retornado, devuelto, deportado, y cuando se reintegra, cada una de las fases tiene un responsable distinto. Aquí no es un tema de responsabilidad de una policía o de un ejército. Dependiendo de la movilidad, habrá diversas competencias y diversas responsabilidades de la política pública, en donde no debe primar la figura de control. El control es un medio, no es un fin. Lo que se nos ha vendido en la narrativa es que si tú tienes éxito en tu política migratoria, es cuánta gente logras expulsar del país. Esa es la venta que nos hacen. De forma tal que la propuesta que hago, y voy a esto, es cómo entendemos la política migratoria integral, es diversas formas de intervención. Y en ese sentido, con su permiso, solo quiero referir, si es salida, estamos diciendo que en la salida habría que apelar a la primacía del derecho a no migrar, no el derecho a migrar. Tiene que primar ahí el derecho. Por tanto, cada vez que sale una persona es un fracaso de la política pública que está leyendo mal la intervención. En segundo lugar, si ya está transitando, ahí prima como rey la defensa del derecho a migrar. Por tanto, se entrecruzan los dos. El derecho a no migrar, evitemos que salga. Quieres evitar que se gaste dinero en bardas y quieres evitar muertos, mutilados, violadas, defiende, promueve el derecho a no migrar. Si ya salieron, debes estructurar un mecanismo, una estrategia de forma tal que prime el derecho a no migrar, y ahí empiezan las responsabilidades concurrentes. No solamente debe participar la policía, deben participar muchas instancias. Siguiente, en el asentamiento, si ya llegó al país que lo recibe, evidentemente ahí la figura de la protección consular y sus derivados, evidentemente es la que está primando. Ahí no quisiera hablar de Estados Unidos. Estados Unidos es como un autista, le repites y no entiende, siempre mira para sus adentros. Es más, quiero hablar de los dos, México y Estados Unidos. Hay un artículo que yo llamé diálogo de autistas, es decir, la gente dialoga de México a Estados Unidos siempre mirando hacia sus adentros. No se entienden, solamente balbucean, pero no se entienden. Esa es la figura que he repetido constantemente. Por tanto, yo digo, es lo que haga el gobierno mexicano, los gobiernos centroamericanos para la intervención en los mecanismos de promoción. Atención, que yo digo protección consular. El migrante o el inmigrado ya no solo demanda protégeme de mi integridad o sácame un documento de identidad, ya no solamente demanda eso, demanda atención educativa, demanda mecanismos de reasentamiento, demanda políticas para certificar estudios. Es decir, ya no es protección en estricto sentido, es promoción también. Y por tanto, otras responsabilidades concurrentes: sector educativo, sector cultural, sector de desarrollo y por supuesto el sector diplomático, evidentemente. Si van a retornar, estamos hablando de tres figuras: protección, asistencia y gestoría, para que el tránsito de retorno sea auspiciado, seguido y monitoreado por instancias. Aquí hay una gestión concurrente, es decir, varias secretarías o ministerios tienen que participar. Yo reitero, no podemos darle el protagonismo a los ministerios del Interior, porque la narrativa siempre dice: el Ministerio del Interior, atendamos desde la perspectiva de la seguridad, porque está hecho el Ministerio del Interior por su propia naturaleza para proteger fronteras, con una pésima lectura, pero finalmente lo hace. Finalmente, en la reintegración, cuando ya volvieron y es necesario que se reintegren,
hay que recordar una cosa, ellos vienen con hijos, muchos de los cuales ni siquiera hablan español. Y necesitamos una política por lo menos bicultural para reintegrarlos a ellos. Tienen nuevas capacidades y resulta ser que en Latinoamérica, en lo general, con excepciones, la figura del reconocimiento de estudios o de capacidades no existe. En México tenemos un gravísimo problema, que es la figura de la equivalencia. Si no hay una equivalencia de estudios, estás perdido. Estudiaste un postdoctoral, me importa un bledo. No equivale a los contenidos de materias allá en México, estás perdido, empieza desde primaria. Y es un problema gravísimo que tenemos. Ya hay una iniciativa de ley, pero de aquí a que se salga y se opere, evidentemente tenemos un grave problema. Dicho esto, si se fijan ustedes, quiero ir a esta figura. Y si se fijan, encontrarán que ciertamente aparece la figura control, pero son controles de carácter administrativo, registro, no más. Entonces, con esta figura, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es lo siguiente. Si se fijan ustedes, en las políticas integrales de migración debe estar ciertamente el control, pero debe haber otras figuras. Siempre diré, el control es un vasallo, no es rey. En la política migratoria debe estar adecuado, gestionado y debe estar equilibrado con las diversas políticas distintas. Si seguimos nosotros aceptando que la política migratoria solamente es un tema de fronteras o de contención o de represión, estamos olvidando que es una persona y que tiene una serie de necesidades. Si a esto decimos, atención, hoy tenemos Dreamers, jóvenes que requieren un tipo de intervención distinta. Repito, no saben nada de español. Y necesitamos en Latinoamérica que nos integremos y que aceptemos, por más que no nos simpatice, modificaciones a los planes de estudio para integrar el inglés como una lengua de integración, no una lengua de exclusión. Es necesario, nos simpatice o no nos simpatice. ¿Por qué razones? Porque en el caso mexicano hay 35 millones de personas mexicanas o de origen mexicano. Si no reconocemos esa realidad, creo que estamos cerrando los ojos. ¿Y cuánta migración binacional se mueve a través de las fronteras? Estamos todos los años entre 4 y 7 millones de personas que están en movilidad constante hacia México, sean los hijos, los nietos o los migrantes originales. Para eso no tenemos nada que aportar. Bueno, dicho esto, evidentemente mi propuesta tiene que ver con algo bastante complejo ciertamente, pero yo creo que no tan difícil. Yo aquí no quiero pensar en el tema de gobierno y quiero advertirlo, porque siempre se está hablando de una narrativa de la delegación. El gobierno debe hacer, el Estado debe hacer, y una pregunta con toda la falta de respeto, ¿y la ciudadanía qué? ¿Se va a quedar pasiva solamente viendo? Yo siempre diré, no podemos endiosar al concepto sociedad civil. Eso no debe ser. De hecho, algunos de los escenarios de explotación peores contra migrantes han sido promovidos o hechos desde la omisión o comisión de la propia sociedad. No olvidemos esto, porque no somos ni químicamente puros ni totalmente neutros. Entonces hay que recordar eso. De forma tal, ¿yo qué propongo al final del día? Sí transversalizar, delegar, quitar a los ministerios del Interior el tema de la competencia exclusiva de la migración, para que cada una de las competencias, particularmente me interesaría educación, desarrollo y cultura, que tuvieran competencia para poder equilibrar los contenidos de la propia política pública. Y la segunda, no debe dar miedo, armonizar. Doy un ejemplo muy rápido. Los esquemas de castigo, procesamiento contra gente que se dedica a la trata y tráfico en Latinoamérica son diferenciados. Un traficante de migrantes se va a otro país y seguramente no va a ser castigado porque la norma no lo castiga. De forma tal que algunos mecanismos, no digo comunitarizar del tipo Unión Europea, espacio Schengen, digo armonizar algunos procesos vinculados a la represión de delitos vinculados a trata, tráfico y delitos contra migrantes. Si eso lo logramos, estamos rescatando y quitando rentabilidad. Y quitar rentabilidad al migrante como carne humana implica que se lo vamos arrancando al crimen organizado. No olvidar de verdad que si está el problema como está, es que el migrante es un gran negocio para todos y por tanto, arrancándolo del mercado a propósito de armonizar normas, reducimos el costo. Perdón que hable así, pero es que es la realidad, ¿sí? Y termino. Evidentemente tenemos demandas emergentes.
Yo les propongo política migratoria integral por el propio ciclo de la movilidad migratoria, pero también por el surgimiento de demandas emergentes que ahí están. No es que no hayan aparecido. Yo reclamo el tema de los niños, y los niños no aparecieron hace 2 años, tienen 15 años que se alertó que ya estaban moviéndose. Entonces, y los niños de circuito ya tienen cerca de 8 o 10 años moviendo a migrantes, niños que trafican migrantes, ya existen hace como 10 años, no es un tema de emergencia. Creo que había que tener mucha cautela en eso, de forma tal que hay una serie de migrantes, la migración LGTB, la migración lésbico, gay, transexual, bisexual, no está siendo atendida. Es una población con unos niveles de vulnerabilidad altísima que requiere una atención muy especializada. Se llaman demandas específicas emergentes para poblaciones migratorias muy específicas. Y quiero terminar solamente decir que por dónde deberíamos empezar. Yo siempre tengo muchas dudas y mucho escepticismo cuando dicen que el Estado debe. No, yo creo que la ciudadanía debe, primero. En México hay una serie de ejemplos que doy muy rápido, que es cómo se está haciendo. Todo el mundo, tal vez gente me repita, oye, es que esto no lo está haciendo nadie. Sí, efectivamente, sí lo está haciendo. México es un pésimo ejemplo en derechos humanos y es un excepcional ejemplo en tema de lo que se está haciendo en tema de sociedad civil. Yo acuso al Estado, y lo repetiré, es un Estado asesino. Es un Estado que ha creado una narrativa del terror para migrantes, y lo digo con toda puntualidad porque lo he repetido por todos lados, pero también he dicho que las monedas tienen 2 lados, y una de ellas es sociedad civil. Y aquí se está trabajando en estas zonas. Hay trabajos puntuales en albergues, hay 67 albergues, hay más de 20,000 voluntarios, hay cerca de 15,000 gentes profesionalizadas trabajando para migrantes, hay defensoría, es decir, lo que no hace el Estado ya lo hace sociedad civil, hay protección psicológica, asistencia, traslado, vinculación, gestoría, es decir, ya hay cosas que no está haciendo el Estado. Ahora necesitamos, y con esto termino, que sociedad civil traslade y vaya presionando a partir de la acción concreta, diciendo, es que sí se puede hacer. No estamos diciendo que no se puede hacer, lo estamos ya operando, y por tanto decir que estas cosas que ven ustedes aquí son solo ejemplos de cómo el albergue, y con eso termino, no da de comer, no da solamente un cobijo, está haciendo defensoría, está haciendo gestoría, está haciendo ya investigación y está formando voluntarios a nivel nacional y a nivel internacional. Por tanto, estamos ejerciendo acciones de política pública en estricto sentido, y que sería muy bueno que desde Centroamérica también se supiera que tenemos pésimas noticias desde México, pero que también tenemos excepcionales noticias, que es que por lo menos la mitad de todos los voluntarios en los albergues son jóvenes menos de 17 o 18 años. Ahí está la semilla que nos puede decir que este país, con lo malo que está haciendo, también hay cosas excepcionales. Dejar muy claro, ahora sí con esto termino con una disculpa, dejar muy claro que son casi 1,000 personas que pasan todos los días por la frontera. Vuelvan o retornen o vuelvan a intentar volver, son más de 1,000. Evidentemente, todos los días el reto de recibir, atender, proteger a esta gente es descomunal. Por tanto, quiero poner la moneda de los 2 lados. Ciertamente tenemos muy malas noticias, pero creo que podemos ser también ejemplo internacional. No hay un país en el mundo, lo quiero subrayar, no hay un país en el mundo que tenga una infraestructura tan grande, tan organizada de protección a migrantes. Pero también he de decir que es tanta la cantidad que es absolutamente incapaz, es inhumano poder atribuir la posibilidad de proteger a todo mundo. Ojalá se pudiera. Pero ahí está un ejemplo en donde la política pública integral ya se ejerce. Ahora necesitamos trasladarla al tema de la propia política pública. Muchísimas gracias.